Hola. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta conferencia en la localidad de Herrera y quiero, en primer lugar, presentar al señor don Juan José Benítez, escritor, nacido en Pamplona el 7/9 del 46, licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra. Comienza a trabajar en el periódico La Verdad de Murcia en el 66, en la Gaceta del Norte en el 74, también en el Heraldo de Aragón. Se especializa en el fenómeno ovni, escribiendo numerosos libros sobre dicho fenómeno. Posteriormente, en 1984, publica el primer libro de la saga de Caballo de Troya en 1986, el segundo, y así sucesivamente hasta el 26 del 10 del 22, que publica Caballo de Troya 12. Ha dado ya más de 100 veces la vuelta al mundo investigando, y aparte tiene a sus espaldas 67 libros publicados y 39 inéditos. El último libro publicado salió a la venta el día 18 del 10 del 23, que se titula La Guerra de Yahvé. Hagamos un aplauso, por favor, a don Juan José Benítez. Bueno, ya le dejo que él explique el tema de lo que vamos a hablar del último libro publicado de La Guerra de Yahvé, y que ella haga todo lo que tenga que decir de asunto del libro. ¿Vale? Bueno, en primer lugar, muy agradecido porque hayan acudido ustedes a esta pequeña charla. Después quiero que haya un coloquio sobre el tema que vamos a tocar ahora, o sobre los temas que ustedes quieran, sobre cualquier otro libro, sobre cualquier otro asunto. Es muy difícil, muy complicado resumir las guerras de Yahvé. Las guerras de Yahvé, vaya por delante, es un libro que se terminó, yo lo terminé en diciembre de hace 2 años. Entonces, bueno, pues para aquellas personas que piensen que ha sido un asunto de oportunismo respecto a la terrible desgracia que está ocurriendo en Israel, pues no tiene razón. Es decir, yo no podía ni imaginar, como ustedes comprenderán, lo que iba a suceder 2 años más tarde. ¿Esto qué significa? Bueno, nos llevaría muy lejos, pero yo lo voy a sintetizar diciendo que esos seres no humanos que yo investigo, que Pepe investiga desde hace muchos años, investigamos desde hace muchos años, yo creo que son los que mueven los hilos para que en este caso concreto este libro tan especial y tan peligroso salga justo a los 11 días del lamentable suceso de Hamás, y de los lamentables sucesos que están ocurriendo con los ataques de los judíos. Vamos a ser honestos. Bueno, yo llevaba muchos años, desde que empecé prácticamente las investigaciones en 1972, llevo ya 51 años, casi día por día, por todo el mundo, investigando el tema ovni, grandes misterios. Pero ya desde el principio prácticamente yo empecé a hacerme preguntas, porque cuando tuve conciencia y seguridad de que el fenómeno ovni era real y que correspondía a la visita de muchísimas civilizaciones, no una, muchas civilizaciones no humanas, me empecé a plantear y a preguntarme si lo que se nos contaba en el Antiguo Testamento, en la Biblia, podía ser una manifestación ovni. Al principio, pues fue solamente una sospecha, un pensamiento, pero con el paso de los años, las investigaciones, yo fui profundizando en este asunto, estudié a fondo
el Antiguo Testamento muy a fondo, muchas veces. Lo leí no solamente la Biblia católica, sino la Biblia judía y todas las que pude localizar. Y me ratifiqué y confirmé aquella primera sospecha que tuve hace tantos años. El Antiguo Testamento es uno de los mejores libros de ovnis del mundo. Los carros de fuego, las columnas de humo, las columnas de luz que aparecen constantemente guiando a los supuestos judíos, es una manifestación muy corriente en la actualidad. Desde hace ya muchos años que estamos investigando el fenómeno ovni, se repite constantemente. Las columnas de fuego y las columnas de humo son lo que hoy entendemos como naves nodrizas o portadoras, que son naves muy grandes, cilíndricas generalmente, con forma de cigarro puro, con forma de columna, que se iluminan o que iluminan el lugar donde se presentan, especialmente por la noche, como si fuera de día, exactamente igual que nos lo cuenta la Biblia, ¿no? Que nos lo cuenta, por ejemplo, el Éxodo, y otros libros de los 5 que conforman el Pentateuco. Y los carros de fuego, que también mencionan con mucha frecuencia, no solamente el Pentateuco, sino otros libros proféticos de la Biblia, pues nos están dando una imagen de lo que hoy conocemos sobradamente, y no solamente por los testigos, sino por las fotos, por las imágenes, por los vídeos, por los radares civiles y militares, en fin, carros de fuego que eran discos o naves más pequeñas. Hay que tener en cuenta que, lógicamente, hace 3.300 años aproximadamente, cuando mi tío Moisés sale con los supuestos judíos, luego aclararé lo de supuestos, con los supuestos judíos sale de Egipto y se lanza al desierto de la península del Sinaí. Bueno, pues esta gente no podía tener, lógicamente, concepto de lo que era volar. No podía tener una idea clara, ni muchísimo menos, salvo los pájaros, de lo que fuera o que podía ser una nave discoidal o una columna enorme, cilíndrica, gigantesca, que iba por delante de ellos en el desierto, y donde se paraba esa columna o esos carros de fuego, se paraba el pueblo. Y cuando la columna de humo o de luz avanzaba, el pueblo se ponía en marcha. Bueno, eso está en la Biblia en numerosos pasajes. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Obviamente el pueblo judío, que no era judío, y ahora lo explico, los tomó por dioses, lógicamente. 3.300 años aproximadamente, nadie tenía, repito, un concepto de lo que es volar, salvo los pájaros. Nadie podía imaginar lo que era una nave capaz de vencer la gravedad, de iluminar el terreno, de subir, de bajar y de lanzar rayos o láseres o lo que fuera, matando a muchísima gente. Los tomaron por dioses, por supuesto. Los tomaron por dioses, y además esos señores, estos seres, estas civilizaciones, se ocuparon de explicarle a Moisés y a su gente cómo se llamaban y que en definitiva era Dios, o eran Dios, aunque en algunos momentos utilizan no el singular, sino el plural. Hablan de los Elohim, los dioses, que también es muy extraño, ¿no? Y efectivamente, pues Moisés y el supuesto pueblo judío, pues obedecen a ese Dios que hace unas cosas muy extrañas para ser Dios. Bueno, hay que hacer un paréntesis y decirles que yo tengo un concepto del Padre Azul o del Dios o del número uno, o como lo quieran ustedes llamar, muy diferente. Para mí el buen Dios, el Padre Azul, es lo contrario al concepto de Yahvé. Yahvé es una criatura o un grupo o un equipo. Ahora, si quieren, en el coloquio podemos entrar y adentrarnos un poco en esa idea. Es un equipo, un grupo que utiliza el nombre de Yahvé, porque saben perfectamente que aquella gente tan primitiva los iban a tomar por dioses, y los tomaron por dioses.
Entonces este equipo, o este ser, o este grupo que utilizó ese nombre de Yahvé como un distintivo, llegan a Jericó y matan a 50.000 personas. Llegan a otras ciudades y matan a miles de seres humanos, de niños, de mujeres, de ancianos, de animales. Y cuando se oponen en ese largo peregrinaje por el desierto del Sinaí, 40 largos años, cuando esas gentes, legítimos propietarios de esas tierras y de esas ciudades, cuando se oponen al paso de este grupo de supuestos judíos, los pasan a cuchillo, sin piedad. Yo me tomé la molestia, en una de las muchas veces que leí la Biblia, de contar el número de muertos directos o indirectos provocados por Yahvé, por ese equipo. Y salía más de 1 millón de muertos. Pero fíjense, lo más grave para mí no es ya que mataran a 1 millón de personas, que es muy grave. Lo más grave para mí es que robaron Yahvé, el equipo, el grupo, las civilizaciones, como quieran ustedes considerarlo, y si quieren considerarlo Dios, pues muy bien, con minúscula, pero Dios, robaron a 30 etnias que existían ya en la tierra de Canaán y que eran los legítimos propietarios de esas tierras. 30 etnias que llevaban allí cientos o miles de años. Sencillamente les robaron las tierras en nombre de Dios, en nombre de Yahvé. ¿Esto a dónde nos lleva? Por eso les decía que Las guerras de Yahvé es un libro peligroso. Esto nos lleva a replantear varias cosas. Primera, la legitimidad del Estado judío. Yo no estoy de acuerdo con el terrorismo de ningún tipo. No acepto en absoluto lo que ha hecho Hamás, ni lo que han hecho otros terroristas, ni lo aceptaré nunca. Pero también es cierto que los judíos han robado esas tierras desde hace 3.300 años. Y cuando les decía antes los supuestos judíos, no sé si me estoy alargando mucho. Yo tengo aquí varias preguntas que bueno, te iba a hacer, pero vamos, ya me has contestado varias. Termino con lo de los supuestos judíos, porque esto da para un coloquio, para unas conversaciones y diálogo. Miren, los arqueólogos y los historiadores, hace mucho tiempo, no es una cosa de ahora. Yo lo pude leer y estudiar y consultar hace muchos años. Consideran que el pueblo judío nunca vivió en Egipto. Hace 3.300 años, quienes estaban en Egipto eran una mezcla muy confusa de nómadas, pastores, bandoleros y gente de mal vivir, que entraban y salían de Egipto, hasta que finalmente, por comodidad se supone, esta mezcla de razas y de gentes decidieron quedarse al este del delta del Nilo, en una zona muy grande que se llama Gosén, donde los egipcios empezaron a construir una serie de ciudades. Y utilizaron a este grupo, a esta mezcla. Los historiadores y los arqueólogos no terminan de ponerse de acuerdo de cómo llamarlos, y les han puesto un nombre. Les pusieron el nombre de Chasu. Los Chasu eran gente, repito, que entraban y salían en Egipto y que se dedicaron a construir ciudades para los egipcios, pero no eran esclavos. Trabajaban en malas condiciones, les pagaban muy poco y los maltrataban, eso es cierto, pero nunca fueron esclavos. Bueno, alguien sabe y conoce esa realidad, ese equipo que utilizaba el nombre de Yahvé, y decide enviar a Moisés para que saque a ese grupo. Aproximadamente, según tampoco se ponen de acuerdo los especialistas, pero podía rondar
las 600.000 personas. Algunos dicen sin contar los niños, pero bueno, alrededor de 600.000 salen de Egipto con su ganado, después de todo el lío de las plagas y de la muerte de los primogénitos, que si ustedes se ponen a pensar seriamente, es terrible que un Dios mate a los niños, a los primogénitos de un pueblo, que además no tenía la culpa de nada. En todo caso, la culpa la tenía el faraón. Bueno, a mí eso no me encaja para nada. Es decir, no concibo al buen Dios y al Padre Azul matando niños o matando primogénitos. Es decir, es algo... Bueno, y yo a veces incluso parece un chiste, pero bueno, y cuando eran gemelos o trillizos, ¿a quién mataba? Bueno, ¿esto qué significa? Pues que si esto es así, si los que vivían en Egipto eran los chasú, esta mezcolanza de pastores, de nómadas, de bandoleros, etcétera, lo que hacen es Yahvé, entre comillas, ese equipo los saca de Egipto y poco a poco, a lo largo de esos años por el desierto del Sinaí, les va concediendo, les va otorgando una identidad nacional, una religión y una tierra, repito, robada. ¿Para qué? Porque tenían un plan. Eso no fue gratuito, no es que pasaran por allí y dijeran, ¡ay, qué simpáticos nos caen los chasú, vamos a sacarlos de ahí! No. Para mí obedece a un plan minuciosamente trazado por unas entidades o por unas civilizaciones con una tecnología fascinante y mágica, que hoy medio entendemos por las investigaciones que estamos haciendo. Investigaciones sobre el fenómeno ovni que nos dicen son muchas civilizaciones no humanas con un avance tecnológico extraordinario que no podemos ni sospechar ni imaginar, las que se ocupan de llevar a cabo este plan a largo plazo. ¿Y cuál es ese plan? La preparación de la llegada de Jesús de Nazaret. Necesitaban una tierra, necesitaban una religión y necesitaban un pueblo, una identidad nacional. Y consiguen, y lo consiguen todo, pero ¿a qué precio? Bueno, hay muchas dudas, lógicamente, y muchas interrogantes, pero al final lo que quiero transmitirles sobre todo es que los palestinos tienen toda la razón del mundo. Los legítimos herederos de aquella gente que habitaba en Canaán cuando se presentaron los chasú con Moisés al principio, los legítimos herederos son los palestinos. Y el Estado judío, si esto es cierto, si lo que les estoy comentando es verdad, el Estado judío es un fraude. Es un fraude. Fíjense ustedes cómo cambian las cosas si uno analiza la situación desde los orígenes y con minuciosidad y con rigor. Lamentablemente, en 1917, los señores británicos, a quien Dios confunda, dieron un empujoncito muy importante al considerar que los judíos tenían derecho a tener un hogar nacional. Y ahí arranca el gran problema actual, 1917. Entonces, ¿qué pasa? No crean nada de lo que dice la televisión. No crean nada, porque está contaminado. Los judíos hoy dominan grandes cadenas de televisión, grandes fortunas y muchas bancas. Entonces, no es verdad, no es cierto que el Estado judío o que los judíos sean los legítimos propietarios de esa tierra. No es cierto. La arrebataron, la robaron, con Yahvé por delante. Y yo entiendo y considero que Yahvé no es Dios, no era Dios.
era otra cosa. Si el problema palestino-judío no fuera religioso, ya se habría resuelto hace mucho. Y no se va a resolver. No creo que se resuelva. Porque los judíos no van a ceder. Los judíos tienen el poder, las armas y el ejército y las bombas atómicas, y los palestinos no tienen nada. Entonces, pero sería importante que ustedes salgan hoy de aquí con un pensamiento diferente, con una visión distinta. Y cuando vean la televisión y vean la masacre que se está produciendo en Gaza y la que se va a producir, que sepan que no tienen razón. Legítimamente, desde su origen, no era el pueblo judío. Fíjense, Abraham era del actual Irak, no era judío. El término de judío de Israel aparece con los años, mucho después, cuando uno de los nietos de Abraham lucha con un ángel, entre comillas, en un río que se llama Yabok. Y supuestamente, pues Jacob vence a este ángel, y el ángel le dice: a partir de ahora, porque has vencido a Dios, te llamarás Israel. Pero los que se habían salido, los Chasu, que habían salido 1000 y pico años antes, no eran judíos. Es un invento posterior. Es un invento que aparece con los siglos, porque a ese equipo le interesaba lo mismo que la religión. Jesús tenía que aparecer en un lugar físico, en un terreno, en Israel, con una religión concreta, y eso lo consiguieron. Pero las consecuencias son terribles. Las consecuencias que estamos viviendo son terribles. Y repito, yo creo que aquel Yahvé no era Dios, era otra cosa. Bueno, y ahora sí que me callo. A ver, yo tengo una pregunta que tenía aquí, pero claro, evidentemente ya me has dado respuesta a algunas, ¿no? Pero yo quisiese que nos aclarase un poco también sobre ¿el diluvio universal fue realmente universal? No. Eso lo han estudiado muy bien un montón de arqueólogos, muchísimos, y hace tiempo además. Miren ustedes, lo que sí pudo ocurrir hace unos 5000 años, más o menos, es que hubiera unas inundaciones locales o parciales, especialmente en la zona de Mesopotamia, con dos ríos enormes que pasan por allí, el Tigris y el Éufrates, y que las inundaciones en esa zona eran relativamente frecuentes. Otra cuestión es quién se le presenta a Noé, que en realidad fue mucho antes que Noé cuando se produjo una de estas inundaciones terribles. Hay un código que se llama el Código de Hammurabi, perteneciente a los mesopotámicos, unos 3000 años antes de la aparición de los Chasu, que ya cuenta una de esas inundaciones terribles en esos dos ríos. Y se le presenta a alguien, y le dice: construye un arca y mete ahí a no sé cuántos animales, etcétera, etcétera. Habría que saber quién es ese señor o señores que le anuncian y que le avanzan que va a venir una inundación. Desde el punto de vista tecnológico, si estaban tan avanzados, podían saberlo. De la misma manera que hoy nosotros nos sentamos en la butaca y vemos a la chica de turno o al señor de meteorología que está anunciando el tiempo y te dice que dentro de 6 días viene una borrasca. A nosotros hoy nos parece normal, pero es que imagínense, trasladen esto a 3000, a 4, 5000 años antes, nadie le creería, lo tomaría por un dios o por un mago. Bueno, entonces el diluvio que probablemente ocurrió, el que se refieren los escritos babilónicos primero y los judíos después, que copian
a los mesopotámicos. Fíjense qué curioso, ¿no? En el año 600 aproximadamente antes de Cristo, en la segunda deportación de los judíos a Babilonia, hay un rey babilónico, Nabucodonosor II, que invade Israel, destruye el templo, se lleva los tesoros y aproximadamente unos 30.000 judíos se los lleva a Babilonia. Y entonces, bueno, cuando pasa el tiempo, hay un sacerdote judío que se llama Esdras, que decide poner por escrito la historia de Israel, de los judíos, y reúne a los ancianos, y ahí nace la Biblia. 600 años aproximadamente, 586 antes de Cristo. Y como no tenían demasiada historia, sí la tenían, pero ellos consideraron que no, entonces copian de los asirios, de los babilónicos, de los egipcios, de todos los pueblos que hay alrededor. Y así nace la Biblia. Para mí, con todos mis respetos a los creyentes, por supuesto, para mí la Biblia es el mayor naufragio de la humanidad. Si el diluvio hubiera sido universal, como pretende el Antiguo Testamento, si hubiera cubierto las montañas más altas hasta 20 codos o 30 codos, dice la Biblia, hoy no existirían las civilizaciones americanas que conocemos, ni los animales de Australia. No sabríamos lo que son los marsupiales. Estamos hablando de hace unos 5.000 años, aproximadamente, entre 5 y 6.000. En consecuencia, el diluvio universal es falso. Falso. Y una vez más, las religiones se han aprovechado de ese texto bíblico. Y no vamos a entrar en el tema de Adán y Eva, porque entonces estaríamos aquí hasta pasado mañana. Yo tengo otra pregunta también, porque ya te digo, como anteriormente he dicho, ya me ha contestado varias que yo traía preparadas, pero me las has contestado. Pero hay una que es muy curiosa, Juanjo. El derribo de la muralla de Jericó fue también obra de Yahvé, ¿no? Sí, y aquí también acudo a los descubrimientos arqueológicos, no a mi opinión. El Antiguo Testamento dice que cuando Josué, el que sigue y hereda el liderazgo de Moisés se queda en un sitio que se llama el Monte Nebo, ve la tierra de Canaán y, según la Biblia, muere o desaparece. No estamos seguros, nadie ha encontrado la tumba de Moisés. Josué llega a Jericó, una ciudad de 10.000 años, muy antigua, con una doble muralla. Doble. Entonces, a Yahvé no se le ocurre otra historia, por lo visto le encantaba hacer teatro, que decirle al pueblo, a los chasu, que dieran una serie de vueltas alrededor de Jericó durante 7 días y que el último día, a la orden de Yahvé, tocaran las trompetas y lanzaran al aire grandes gritos. Bueno, y así lo hicieron. En ese momento, cuando tocan las trompetas en el 7º día de dar vueltas alrededor de la ciudad, ante el asombro de todos, la doble muralla cae, se derriba. Pero los arqueólogos descubren algo muy extraño. La muralla exterior, el muro exterior, cae hacia afuera y el muro o la muralla interior cae hacia la ciudad. Esto solo lo puede provocar un explosivo o algo parecido a un explosivo. La tecnología de aquellos seres capaz de llegar desde quién sabe de qué estrella o de qué civilización, de qué galaxia, permite eso y muchísimo más. Y sin embargo, bueno, pues lo atribuyen a la divinidad y al poder del Arca de la Alianza que iba por allí. Pero ¿por qué el Arca de la Alianza? ¿Por qué va a provocar la caída hacia un lado y hacia otro de los muros de Jericó? Esto permite que entren los chasu y pasen a cuchillo
que yo sepa, 50.000 personas y animales, sin piedad. Oiga, pero es que esa ciudad tiene dueño y esas tierras también. ¿Quién es Yahvé para arrebatar esa tierra o esa ciudad y además pasarlos a cuchillo? ¿Por qué? Está claro. Tengo una pregunta que era la primera que te iba a hacer. Has apuntado algo al principio, pero ¿por qué dices tú que este libro es peligroso? Mire, los judíos, el Estado actual de los judíos, tienen el mejor servicio de inteligencia del mundo y uno de los ejércitos más poderosos del mundo. En la base de Refidim, al sur, tienen el silo donde guardan las armas nucleares, y tienen varias desde hace tiempo. Lo que no van a permitir nunca los judíos es que a nivel público se dude de la legitimidad de su Estado. Y no les importa los argumentos. Ellos están donde están y van a seguir donde están. Y si tienen que arrasar Gaza y matar, las últimas noticias que Inma y yo vimos ayer o antes de ayer es que había 3.000 niños muertos o algo más. Y esto solo es el principio. Entonces, es un libro peligroso porque no sé qué va a pasar conmigo. Esta es la primera presentación que yo hago de las guerras de Yahvé en España y en el mundo. Yo acepto y asumo el riesgo. Después de todo, llevo bastantes años asumiendo riesgos más o menos parecidos. Bueno, también tienes el aval de millones de personas, si te ocurriese algo. Para los judíos eso no significa nada. Pues los judíos deberían de pensarse un poquito las cosas más. Vean ustedes la televisión cuando hablan de la guerra de Gaza y vean la destrucción sistemática que están haciendo y que van a seguir haciendo, porque es una oportunidad para ellos importantísima de dejar plano la ciudad de Gaza, dejarla plana. Es peligroso, es un libro peligroso. ¿Solamente Gaza? ¿Perdón? ¿Solamente Gaza la quieren dejar plana? ¿Si la he visto? No, solamente Gaza. Bueno. El globo terráqueo que quieren dejar plana. Bueno, después de Gaza ya veremos, ¿no? Sí. Si Occidente se enfrenta al imperio capitalista y el imperio capitalista americano pierde la hegemonía de poder, ¿qué va a pasar en el planeta? Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Hablando de bombas atómicas. Sí, en estos momentos es... Porque se entiende, el que ha estudiado algo, que Rusia tiene una ciudad a 300 metros de profundidad del mar con cabida para 30.000 personas, con cámaras frigoríficas especializadas para mantener productos alimentarios durante 30 años. Si Rusia tiene eso, ¿qué no tendrá los judíos del Pentágono? Por eso le digo que es muy... Pues por eso le digo que es muy difícil. Mire, nosotros lamentablemente estamos en medio. Y entonces... Eso suponiendo que el 29 de agosto del 2027 no ocurra otra cosa diferente. ¿No? Miren, yo lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir en Herrera, por supuesto, ojalá esté equivocado. Ojalá esté equivocado. Ojalá sea un terrible error. Si ustedes me preguntan cuál es el índice o el de certeza de que va a venir ese meteorito gigantesco llamado Gog, pues yo le diría que tengo un 60% de seguridad de que va a ocurrir, que es mucho, pero ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque. Mire, hay un libro mío que se llama Gog. Alguien que lo había leído, yo ya no me acordaba,
me llama y me dice: oye, ¿tú has leído la página 34? Y digo, pues no me acuerdo. Fui a la página 34 y leo, ante mi asombro, que antes de la llegada de Gog en el 2027 se producirá una quinta guerra entre los árabes y los judíos, o mejor dicho, entre los árabes y los judíos y Occidente, o parte de Occidente. Yo me quedé asombrado porque sí, lo había escrito yo, pero no lo recordaba. No lo recordaba, sinceramente, y veo a continuación lo que está pasando, ¿no? Nadie sabe realmente qué puede suceder si los judíos dejan Gaza plana, que es lo más probable, si no está ya plana. ¿Cuál es la reacción de Irán, que tiene armas nucleares? Y si Irán participa en ese desastre, ¿qué pasa con Occidente? ¿Qué pasa con los países árabes? Me gustaría comentar una cosa, Juanjo, muy curiosa, que Jesús dijo respecto de su vuelta: vendré después de una gran tribulación, como nunca conoció antes el mundo. Él nunca mentía. Y esta afirmación es inquietante, porque hay que pensar a qué se refería después de una gran tribulación, tras lo que estamos viviendo. Yo repito, ojalá me equivoque, pero hay muchas posibilidades, ustedes lo están viendo día a día, de que esto vaya a peor y de que se involucren una serie de países y de ejércitos, y esto se convierta en una masacre generalizada y aparezcan las bombas nucleares donde no han aparecido en Ucrania. Jimmy ya está tratando. Perdón, si podéis, Ya está tratando de Israel, ya se lo digo. si podéis dar el micrófono a alguien. Vale, gracias. Que digo que el Yemen ya está atacando a Israel desde hace 2 días. Y Israel está mandando barcos al Mar Rojo. Y leí la última noticia sobre que hay 11 naciones, hay 30 barcos de 11 naciones diferentes entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. El Mar Rojo y el Mediterráneo. ¿Cuántos barcos has dicho? ¿30? Hay 30 de 11 naciones diferentes, incluidos los chinos, por supuesto. 30 barcos. Entre el Mar Rojo y el Mediterráneo. Y el Mediterráneo, sí. Bueno, pues ahora están desplegadas todas las flotas, los norteamericanos, los rusos, Los ingleses, los ingleses, los chinos también estaban. Bueno, pero es que para mí, repito, el gran peligro, miren, los palestinos, salvo los terroristas de Hamas y poco más, los del Líbano y poco más, no tienen armas prácticamente, no tienen la fuerza ni el poderío que tiene Israel. Entonces, si alguien aliado con los palestinos pierde la cabeza, entonces ya veremos qué pasa. Le puedo decir una teoría que pienso yo que creo que es lo que pasa. Creo que Rusia se ha atacado en Ucrania. Entonces, Rusia y China han agitado el avispero en la parte sur de Europa, y lo que están haciendo, como esta gente se le va a la almendra, lo que están haciendo es ahora atacarse entre ellos. Entonces ya ahora lo que es la OTAN y Estados Unidos tienen que dividir la fuerza. Divide a tu enemigo y vencerá. Es que todo esto que estamos Yo creo que no estamos viendo el tema porque estamos hablando mucho de política, ¿eh? Sí, bueno, sí. Entonces, si metemos la política ante una conferencia, una sala coloquio, en el cual vamos a terminar todos confundidos, Bueno, sí. no vamos a desviar el tema y no creo que sea Me ético. parece muy importante, Juanjo, ¿qué relación estableces entre Yahvé y Califastía? Gracias. Quería preguntarte qué relación estableces entre Yahvé y Califastía. Bueno, eso forma parte de otra historia. Pero muy interesante. Califastía era llamaban el príncipe de este mundo, este planeta, y en un momento determinado, cuando
se alía con Luzbel y con los rebeldes que no desean que el ser humano tenga que pasar por un camino tan largo en este caso desde sus planetas al paraíso. Entonces, esa pregunta de Luzbel les parece interesante a Caligastía y a otros 40 planetas, no son muchos en una galaxia como la nuestra, pero eso incomoda a las divinidades, a las autoridades de arriba, ¿no? Esa es probablemente la real verdad sobre la rebelión de Lucifer, no lo que te cuenta la religión, que quiso ser como Dios. Pero oiga, ¿usted cree que somos tontos? Si un ser está creado en plenitud y es casi perfecto y es un príncipe, ¿cómo va a querer ser igual que el Padre Azul? No, la rebelión probablemente tuvo origen en otra historia, que es la que yo comento ahora. Es decir, Luzbel solicita una explicación de por qué el ser humano tiene que pasar, por ejemplo, desde la Tierra, en el caso nuestro, hasta el paraíso, que es un larguísimo caminar. ¿Por qué no acorta ese trayecto, ¿no? Y por lo visto eso no gustó. Caligastía, como el resto de los rebeldes, estarían sujetos a juicio, que no se ha producido. Lo sé. Yo, con tu permiso, voy a cambiar un poquito, porque tengo unas preguntas aquí pendientes, porque en la sala coloquio esta, cada uno puede preguntar lo que bien le venga a la memoria en relación a lo que quiera, ¿no? Me gustaría no meternos en política, la verdad, sino ceñirnos a lo que es la realidad de... La culpa ha sido mía. La culpa ha sido mía. La verdad, libros que ustedes hayan leído de Juanjo, preguntas o inquietudes que tengáis o que no comprendáis, entonces yo animo a que hagáis preguntas de esas. Yo voy a empezar por una precisamente que traigo aquí ya escrita desde esta mañana. ¿Tú por qué crees, Juanjo, que no existe la reencarnación? Bueno, yo tengo dudas. Tengo dudas, serias dudas. A ver, la reencarnación es un concepto que nace en la India hace aproximadamente 5 o 6 mil años y que responde a algunas preguntas del ser humano, pero no a todas. Los que creen en la reencarnación dicen que, venimos a la Tierra o al mundo que sea durante una serie de vidas para aprender. Eso no es cierto. El ser humano, aunque pudiera vivir 1 millón de vidas o 1.000 millones de vidas, no conseguiría aprender lo que le rodea ni en una centésima parte. ¿Por qué? Pues porque es infinito. La creación visible es infinita y la creación invisible es muchísimo mayor. Entonces, aunque vivamos muchísimas vidas, no podríamos ni conseguiríamos nunca aprender, repito, ni una centésima parte de lo que hay. Yo entiendo que la experiencia del ser humano al venir al mundo, de todos o casi todos los seres humanos, es experimentar. Eso, es algo que las religiones en general no defienden, ni predican, ni practican. Nosotros procedemos todos de un lugar que no podemos entender ni comprender, que no es físico, y por una serie de circunstancias elegimos venir a lugares imperfectos o materiales, como puede ser la Tierra, donde hay tiempo. De donde venimos, nuestra verdadera casa, a la que volveremos, no hay tiempo. Hay no tiempo. Entonces, si alguien quiere experimentar qué es eso del tiempo, puedes bajar, en este caso a la Tierra, y experimentarlo, y lo experimentamos todos los días. Y las enfermedades, y la envidia, y el odio, y la guerra, y el sufrimiento, y la riqueza, y la sabiduría, y la oscuridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se ha cumplido ese contrato,
entre comillas, desde mi punto de vista, vuelves a tu casa. La muerte no es más que abrir una puerta. Yo llevo como 1000 casos investigados, o probablemente más, de personas que han visto y han hablado con individuos, con parientes o con amigos muertos. Y todos coinciden. La muerte es abrir una puerta o apagar la luz. Y a continuación despiertas, abres los ojos en un lugar físico, donde nadie te juzga. Nadie te juzga. Y sigues avanzando en ese larguísimo camino que Luzbel trató de acortar, o por lo menos preguntó por qué. Ya no sé cuál era la pregunta. No, la he explicado perfectamente. Pero yo también tengo ahí otra pregunta también muy buena, que igualmente la gente no sé si lo sabrán por la ley del contrato. Bueno, la ley del contrato es una hipótesis de trabajo. Mire, yo me muevo mucho con las señales. Cuando yo tengo dudas, serias dudas, o dudas importantes, no dudas pequeñas, yo solicito señales a los cielos. Cuantos más difíciles, mejor. Y siempre se han cumplido cuando yo he preguntado si la ley del contrato es correcto, si es cierto. Siempre ha sido y ha salido positivo. ¿Y qué es la ley del contrato? Bueno, pues como yo les decía antes, casi todos los que estamos aquí procedemos de un lugar no físico, no material, no imperfecto, que es nuestra verdadera casa. Cuando alguien quiere experimentar algunas de esas historias del tiempo, etcétera, lo solicita, elige hasta el momento de la muerte, hasta los más pequeños detalles, los enemigos, las compañías, los amores, los desastres, las ruinas, lo que sea. Y si está de acuerdo, firma el contrato. Es una manera de hablar. Y nace. Y al nacer, alguien le borra todo lo que sabía. Y cuando nace, ese personaje, esa señora, señorita, ese señor, avanzan en la vida y el 90% o más no llegan a saber nunca por qué están aquí. No llegan a saber por qué ocurren las cosas. Y mueren sin saberlo. Y hay una minoría que empieza a entender por qué viven en la tierra, por qué están aquí, para qué están aquí y qué les ocurrirá cuando mueran y a dónde irán. Eso básicamente es lo que yo llamo la ley del contrato. Mire, les pongo un simple ejemplo de las señales que yo he pedido para saber si la ley del contrato es verdad o no. Hace muchos años, cuando estábamos rodando Planeta Encantado, me encontraba en Jerusalén. Era el mes de enero o febrero, no me acuerdo ahora. Mucho frío, lluvia, un tiempo muy difícil en Jerusalén. Y yo estaba dándole vueltas a la ley del contrato y dije, bueno, si esto es verdad, yo mañana, cuando vaya a rodar a un sitio que se llama la tumba del Inglés, una réplica parecida a la tumba de Jesús de Nazaret, yo tengo que encontrar una rosa blanca. Y yo automáticamente pensé, dije, eso es imposible porque no es tiempo de rosas, no hay rosas. Bueno, a la mañana siguiente yo fui el primero en llegar a la tumba del Inglés, me pasé por los jardines y encontré una rosa blanca, fascinante. Y pregunté, por supuesto, a la gente de la tumba, a los jardineros y tal, me dijeron, eso es imposible, no es tiempo de rosas. Bueno, ese tipo de señales yo he pedido bastantes. Todas han salido positivas.
todas. ¿Y eso qué significa? Pues que a lo mejor la ley del contrato tiene una cierta base, mucho más interesante que lo que te cuentan las religiones, mucho más. Entonces, antes se me ha olvidado decir que la reencarnación no responde a esa necesidad de experimentar, sino de aprender. Y fíjense que Dios nunca repite nada. Ni las palabras que pronunciamos, ni nuestros propios pensamientos, ni 2 gotas de agua. No hay nada igual. Dios nunca se repite. ¿Por qué íbamos a vivir, morir, vivir, morir, vivir, morir? Es mucho más bonito, mucho más interesante experimentar, que es la base de la sabiduría. ¿El Padre Azul hace pacto? Bueno, miren, yo aprendí de los caballos de Troya, porque Jesús de Nazaret lo repite muchas veces, de que el Padre Azul, a partir de los 5 o 6 años, normalmente habita en la mente, en el cerebro humano, se instala para siempre, y es el que susurra, nunca grita, es el que orienta sin orientar, es el que te inclina a preguntarte cosas, ¿no? el que te induce a preguntar y a saber más sobre la divinidad, sobre Dios, sobre el alma, sobre el mundo espiritual, etcétera, etcétera. Bueno, si tú descubres que ese Padre Azul, lo que llamaba Jesús la nichut, que es una especie de chispa que se instala en el cerebro humano, en la mente humana, si tú llegas a descubrir que eso es verdad y lo admites, tú puedes hacer pactos, por supuesto. Pactos que se cumplen, depende, según lo que pidas. Nosotros no tenemos conciencia de nuestras limitaciones y por tanto a veces pedimos cosas absurdas. Pero eso, bueno, eso no importa. Lo más interesante es ser consciente de la presencia de todo un Dios en la mente humana. Jesús habla también en los caballos de la consecuencia, de una de las consecuencias de recibir esa chispa divina, y es que llega siempre con un regalo, que no te lo explica la religión, llega con el alma, y el alma se instala en cada ser humano para ser llenada, es como un cáliz. El alma no sufre. No hay que decir las cosas que dicen las iglesias sobre mantener contenta el alma y no sé qué. No, el alma está para ser llenada de experiencias. ¿Y el deseo por encima del alma? ¿Cómo? El deseo por encima del alma. El deseo. Bueno, Jesús no estaba de acuerdo con el budismo, estaba de acuerdo con Buda, no con el budismo. Entonces, bueno, si eso fuera así, si el alma fuera un cáliz que hay que llenar de experiencias que constituyen nuestro yo, nuestra personalidad, eso es lo que nos vamos a llevar al otro lado. Una personalidad, un yo enriquecido y unas memorias. No nos vamos a llevar ni un euro. No nos vamos a llevar nada. Las memorias que las va a llevar a mí me encanta esa frase, un serafín que se enserafina y guarda tus memorias y te las devuelve después cuando abras los ojos en esos mundos mat. Y tu alma, por supuesto, que la custodia otro serafín y te la dan cuando tú despiertas en ese templo de la resurrección de los mundos mat. A mí esas historias me parecen mucho más bonitas y mucho más esperanzadoras que las que te cuenta la religión. Si tú no eres bueno,
irás al infierno. Oiga, pero es que no es eso, señor cura. No es eso. No es eso, señor cura. Cuando habla de su mundo, ¿qué habla? ¿De la séfira? ¿De los séfiros? Porque habla de los... En la cábala se habla mucho de eso. Lo que pasa es que la cábala es muy complicada, por lo menos para mí, es difícil. Yo prefiero las palabras directas de Jesús de Nazaret. La cábala es maravillosa, es extraordinaria, es fascinante, pero es complicada y difícil. Jesús era judío. Sí, era un gran cabalista, sabía mucho de cábala. ¿Y ese? No era esenio. No era esenio. Mire, los esenios, eso se puso de moda en cierta ocasión, lo mismo que se puso de moda la relación de Jesús de Nazaret con María Magdalena. Eso fue otro error gravísimo. Y voy a empezar por el final. María Magdalena, según tengo yo entendido, según lo que aparece en las informaciones de Caballo de Troya, era una mujer que había tenido una vida muy difícil, había sido violada desde niña, prostituida, se escapó de un burdel cuando va detrás de Jesús, es curada por Jesús y otras personas que iban con ella, y se convierte en una seguidora de las 12 mujeres que Jesús eligió para que difundieran la verdad, como los hombres, como los varones. María, la de Magdala, era una de ellas. Pero eso no significa que tuviera ninguna relación con Jesús de Nazaret, en absoluto. Jesús de Nazaret no tuvo ninguna novia. Hubo una persona, una chica de Nazaret, que se llamaba Rebeca, que sí se enamoró de él. Y tuvo especial cuidado en hablar él con la familia y con ella, diciéndole que ese no era su camino. Pero esta mujer le acompañó hasta la cruz, Rebeca. Pero María, la de Magdala, no. María era una seguidora, se convenció del mensaje de Jesús, la curó, probablemente sufriría algún tipo de psoriasis, que aquella gente confundía con la lepra. Cualquier enfermedad, incluso la calvicie, era considerada o eran considerados leprosos. Bueno, y eso significaba una marginación prácticamente total de la sociedad. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Julián. ¿Era? Esenio. No. Yo eso, aparte de la información que aparece en los caballos, lo he estudiado muy a fondo, he estado varias veces allí en Qumran. Mire, los esenios fue una secta que se desvinculó del sacerdocio de Israel por una serie de razones que nos llevarían muy lejos, y se instalaron en Qumran, al norte del Mar Muerto. Esta gente, los esenios, no tenían nada que ver con Jesús, aunque se conocieron. Tanto Jesús conoció a los esenios como los esenios a Jesús. ¿Por qué? Porque los esenios no solamente estaban allí en una colonia, sino que tenían la obligación de curar a la gente y por eso se trasladaban, eran médicos ambulantes, lo que llamaban rofé, y se trasladaban por todo Israel curando a la gente. Por eso digo que Jesús los conoció. Entonces, para entrar en la secta necesitaba una serie de condiciones que Jesús de Nazaret jamás planteó a nadie. Por ejemplo, para ser esenio tenías que estar 2 años de prueba. Para ser esenio no podía ser ni tener enfermedades, ni ser cojo, ni ciego, ni manco. No podía ser mujer, no se admitían a las mujeres. Para ser esenio tenías que repartir tus bienes, los que tuvieras, en la comunidad. Bueno, así hasta 30 y tantas diferencias que me llevan a pensar que Jesús de Nazaret nunca, jamás fue esenio, no practicó esa filosofía, nunca. Te quiero hacer una pregunta, porque tendría miles de preguntas que hacer. Tengo una en concreto que creo que no la tengo que responder usted. Porque yo desde mi punto de vista, o mi opinión, sé o quiero creer que eres un elegido. ¿Cómo? Eres un elegido. O sea, entonces hay cosas que
que tú sepas y que no puedas contarnos sobre la humanidad porque al ser un elegido tienes que saber cosas que nosotros no sabemos y tú quizás no puedas transmitirlas. Mire, yo sé que estoy aquí para intentar abrir la mente de las personas. ¿Cómo? Pues en este caso con los libros o con las charlas o con lo que sea, ¿no? Con la televisión, con los medios de comunicación, pero fundamentalmente con los libros o con los documentales. Es mi trabajo fundamental, que yo soy consciente de él hace muchos años. Abrir la mente de las personas con todo el respeto, porque entiendo igualmente que la persona que es creyente, por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues tiene todo el derecho del mundo a seguir en esa línea. Pero hay cosas que tú no puedas contar y que sepas y no puedas contar. Hay algunas cosas que yo no debo contar. Eres un elegido. Desde mi punto de vista eres un elegido. No, bueno, cada uno tiene su contrato y su trabajo y cada uno tiene su labor. 2000 años existió Jesús de Nazaret y para mí hoy por hoy existe Juan José de Pamplona. Porque eres un elegido. Yo soy de Barbate, ¿eh? Sí, también, yo lo he escrito por su madre que es de Pamplona. No, yo nací en Pamplona, pero mi familia es de Barbate, de Cádiz. Existe Juan José de Barbate. Bueno, pues muy bien, te lo agradezco. Yo hago lo que puedo. Ahora mismo están escritos, no publicados, 34 libros. Es decir, cuando yo me vaya, es posible que se sigan publicando libros. Pero bueno, esas cosas que no debo hacer públicas son muy pocas. Juan José, yo quería preguntarle sobre esa visita de hace 3.500 años que fue tan hostil, ¿no? Porque vinieron masacrando, por lo que ha estado contando, y tan visible. ¿Por qué no se ha vuelto a producir desde entonces quizás una visita tan obvia, tan que haya visto tantísima gente y tan clara? Porque cuando se habla en la actualidad de avistamientos, de visitas, es todo muy esquivo, no hay nada claro, no hay cosas muy tangibles. Y sin embargo, hace 3.500 años vinieron, por lo que está contando, en plan hostil total. ¿Por qué no se ha vuelto por suerte, por qué no ha vuelto a ver una visita así tan obvia, tan que se presenten aquí y tan hostil? ¿Y por qué eligieron quizá pues, nuestro planeta para intervenir? Bueno, yo con su hostilidad y con lo que quisieran ellos, por donde nos quisieran dirigir. Vamos a ver, esas visitas se han producido desde tiempo inmemorial y se siguen produciendo. Y no es una civilización, repito, son cientos de civilizaciones. Yo lo digo siempre en mis archivos, que tengo una pequeñísima parte de lo que está pasando. Hay más de 1000 tipos diferentes de seres no humanos, más de 1000. Y están aquí y siguen aquí. Lo que ocurre es que no sabemos por qué. De vez en cuando se producen oleadas de naves. Y en esos momentos los medios de comunicación se hacen eco y ya vuelven a repetirse las preguntas de siempre. Pero ellos están aquí desde siempre. Y es más, aquellos que pudieron participar en la preparación de la llegada de Jesús de Nazaret, creando un falso Estado judío y una religión abominable, como es la mosaica, abominable, por si alguien no lo había entendido bien, esos probablemente siguen aquí y pueden formar parte de esas muchísimas civilizaciones que nos están visitando. Lo que pasa es que no interesa a la sociedad reconocer que eso es verdad. ¿Creen ustedes que los norteamericanos deberían haber hecho público lo que ocurrió en julio del 69 en la Luna? ¿Que nunca lo han dicho? Armstrong y Aldrin descienden en la Luna y ven y filman y graban y toman muestras de un edificio en ruinas, que fue la verdadera, pienso yo, la verdadera misión por la que se produjeron los proyectos Apolo, aparte del tema político con los rusos, y que también es verdad, pero una de las razones fundamentales es porque ellos ya habían, con las sondas previas,
no tripuladas que habían lanzado a la Luna ya habían visto esos edificios. Y los siguientes Apolos también lo vieron. Y el último, el 17, en diciembre del 72, bombardea con armas nucleares todos los edificios que pudieron. Por eso no se ha vuelto a la Luna en 50 años, porque su escasa atmósfera está contaminada. Estamos a 380.000 kilómetros, creo. Es como de aquí a Sevilla. Había proyectos, laboratorios, bases, explotaciones mineras, y todo eso ha desaparecido. Ahora empiezan a decir, bueno, ahora vamos a mandar a la Luna a no sé quién y a no sé cuántos. Claro, han pasado 50 años. Nunca nos van a decir la verdad. Tienen que pensar por ustedes mismos. Cuando oigan una noticia, reflexionen. No se lo crean. Es más, no me crean a mí. Filtren. Juan José y compañía, buenas tardes. Yo le quiero, usted al principio de la conferencia hizo mención a la llegada de OVNI. Yo he visto programas de, no recuerdo su nombre, del periodista de investigación, pero aún no estoy convencido de la realidad de que los OVNI existen. Esa es mi pregunta. Y en cuanto a la resurrección que usted ha mencionado, decirle que yo estoy en desacuerdo total. Gracias. ¿En qué reflexión están de acuerdo? ¿En la resurrección? Ah, en la resurrección. Sí. Mire, el tema de la resurrección, si usted quiere informarse a fondo del asunto, yo le invito a que lea o busque. Hay muchos libros y en Internet creo que también, yo no uso ni utilizo Internet, no lo sé manejar, sobre la sábana santa de Turín. Ese lienzo, la sábana santa de Turín, en el año 78 ya hicieron un equipo de científicos que se llamaba el Grupo Stur, hicieron unos análisis con unos 200 experimentos y llegaron a la conclusión de que no tiene explicación científica lo que hay allí. Esa imagen, que ustedes quizás recuerden, es un negativo fotográfico. Siglo I. Jesús muere el 7 de abril del año 30. 7 de abril del año 30. Como ustedes comprenderán, en el año 30 no se sabía nada de fotografía. ¿Por qué esa imagen que aparece ahí, de un cadáver, de una persona muerta, es un negativo fotográfico? ¿Por qué es una imagen tridimensional? ¿Por qué contiene 46 tipos diferentes de polen? Algunas de esas plantas desaparecidas hace muchísimo tiempo. Si eso fuera una falsificación, alguien tendría que haber tomado el polen del siglo I y llevarlo al lienzo. ¿Por qué todas las heridas que presenta la imagen corresponden con lo que sabemos que le pudo pasar a Jesús de Nazaret en la tortura? ¿Por qué es un casco de espinas, no una corona? ¿Por qué tiene más de 260 azotes? En fin, podríamos estar hasta pasado mañana. Yo sí creo en la resurrección. Yo les debo decir, no lo he dicho al principio, que yo soy apóstata, por coherencia mental. Llegó un momento que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica, con sus planteamientos, aunque sé que tiene cosas muy buenas, como puede ser Cruz Roja, los misioneros, etcétera, Cáritas, pero en el planteamiento general de la Iglesia Católica y en su origen, como origen divino, no estoy de acuerdo. Jesús nunca fundó una iglesia, nunca. Eso es un invento posterior que nace primero con Pablito, Pablito de Tarso, que se va por ahí y empieza a fundar una serie de comunidades y a darles una normativa y a darles una jerarquía, etcétera, etcétera, y unas historias absolutamente absurdas. Es decir, yo he terminado un libro ahora que se titula precisamente Pablito, donde deja a las mujeres en el más absoluto ridículo. Este señor era un misógino,
odiaba a las mujeres. Yo no sé si era homosexual, pero ¿cómo es posible que alguien pueda decir las cosas que dice en las epístolas respecto a las mujeres? Por favor. Entonces, este señor y después sus legítimos herederos a lo largo del Mediterráneo, etcétera, van formando comunidades, iglesias que van desarrollando lo que hoy conocemos. Pero Jesús de Nazaret nunca fundó una iglesia, y las palabras famosas que le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, está manipulado, como el 80% de los textos y de los evangelios canónicos están manipulados de acuerdo con los intereses del momento. Oiga, en el siglo IV, yo es que me enciendo, en el siglo IV hay un papa que se llama Sirisio, que odiaba a los judíos, y a partir de ese momento él establece la virginidad de María. Siglo IV. Oiga, si María hubiera sido virgen y hubiera tenido a Jesús de Nazaret fuera del matrimonio, por obra del Espíritu Santo o de quién sabe quién, sin obra de varón, Jesús hubiera sido niña. Y a las personas que sepan un poco de genética me darán la razón. Si hubiera sido concebido sin obra de varón, que es lo que dice la Iglesia, Jesús hubiera sido una mujer. Y además hubiera sido máncer, bastardo, que era lo peor que le podía ocurrir a alguien en el pueblo judío. Peor que los Janjarez, que eran la basura del pueblo. No tenían derecho a trabajar, ni a heredar, ni a hablar en público. Imagínense si Jesús hubiera sido máncer, bastardo, no le hubieran dejado hablar, lo hubieran machacado en el primer instante. Quiero decir con esto que hay tantas barbaridades y tantas historias falsas dentro de la religión católica y de las otras iglesias igual, ¿eh? Reflexionen. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Se oye? Sí. Se me oye, ¿no? Es porque se acopla de hablar un poco alto. Primero, darte las gracias, Juan José. Mi nombre es Eloy López. Fuiste el insensato bendito que hiciste que me casara con mi mujer. Pues porque leyendo El caballo de Troya, el primero, cuando el gigante estaba jugando con unos niños y el mayor estaba viéndolo desde arriba, cuando se terminó y se cansó de jugar, se fue a hablar con el mayor y le dijo: apuestas solamente por el amor, que es lo único importante que hay en la vida. Y eso me lo estaba diciendo el gigante a mí, no al mayor. Por eso, el amor, además, es lo único de este mundo que no puede esperar a mañana. Hay que hacerlo en el momento. Bien, pero discúlpame, es que era un inciso, ¿no? Contestándole al chaval de lo que dijo que Jesús era Esenio, no, su primo, el que dice la iglesia que era Juan el Bautista, ese sí era Esenio. No, sí, era Nacir. ¿Tenía los pelos? No, era Nacir. Bueno, Esenio y Nacir son diferentes, aunque vivían en la misma cuenca del Mar Muerto. Los Nacir eran unos individuos consagrados a Yahvé desde el primer momento, incluso en el embarazo, y tenían la obligación de no beber vino, no dejarse el pelo largo y no tocar a los muertos fundamentalmente. Entonces, el Bautista seguramente era Nacir. La pregunta que te quería hacer, porque vamos a ver, son dos. La primera es ¿por qué cuando Eliseo hace su libro, ¿no? ¿Por qué se contradice cuando el maestro empieza a hablar? Dice cosas que realmente en todos los demás libros como que se contradice a sí mismo. Cuando estaba en el Hermón, estaba Eliseo y el mayor, Jesús dice totalmente lo contrario que cuando estaba leyendo el libro, me dio tanta rabia, digo, no, esto no puede ser, tuve que cerrar el libro y dejar de leerlo porque no me entraba en la cabeza. Eso es lo primero, quisiera que me aclarases eso un poco, porque es una pequeña duda. Y segundo, por favor, discúlpeme, que no me importa para nada, pero en Belén, en el último, en el penúltimo, porque estoy seguro de que sacará otro de Caballo de Troya. Está previsto
sacar Rayo Negro, que no sé cuándo, que no depende de mí. Preguntarte, hay muchísima similitud, sobre todo en Belén, con el libro Durante. Bueno, mire. Ojo, que por supuesto, que me da exactamente igual, si para mí lo mismo es fantástico. Me viene el libro Durante que los caballos de Troya, pero quisiera que me aclarasen un poco eso, si es así como yo lo pienso o no. Mire, vamos a ver. El libro Durantia, que para mí es una revelación interesantísima y muy difícil, son, si no recuerdo mal, la vida que cuentan de Jesús de Nazaret suman unas 700 y pico páginas. 700 y pocas, me parece. Los caballos de Troya hasta ahora son 7040 páginas. El hecho de que coincidan en algunos puntos y en algunos momentos no significa que yo haya copiado del libro de Durantia, porque dígame usted cómo explica que los caballos tengan 7040 páginas, de momento, puede que sean 8000 con Rayo Negro, y Durantia tiene 700 páginas, un poquito más. No estoy diciendo para nada que eso sea un plagio. Claro. Es que, bueno, y la otra pregunta, ¿cuál era? Que no me acuerdo. Eliseo, en su sí, diario, las contradicciones. Mire, yo no lo entiendo tampoco. Y yo me paré, cuando yo estaba leyendo esas partes, dije, esto no es lo que dice en otros libros. No le he sacado ninguna explicación, sinceramente. No le puedo responder porque no lo sé. Muchas gracias. Buenas noches, mire, encantada de estar aquí escuchándole, una charla muy amena, todo lo que se está diciendo aquí. Y ahora yo le quisiera hacer una pregunta. ¿Cree usted que llegará un momento en que se pueda viajar en el tiempo, o si acaso piensa usted que ya se ha hecho? Bueno, por lo que yo he podido leer en Los caballos de Troya, sí. Por eso precisamente le hago la pregunta. Sí. Mire, yo recuerdo una anécdota hace muchos años. Acababa de salir El caballo de Troya 1 en el 84. En una cena con unos militares alemanes y otras personas, alguien sacó el tema de los caballos de Troya. Yo no, fue otra persona. Y los alemanes, los militares, le preguntaron, ¿y usted cómo sabe eso? Yo seguí mudo y estupefacto, porque era una manera de confirmar que lo que yo estaba leyendo en esas informaciones del mayor eran correctas. Vamos a ver. Si esta gente está ocultándonos tantas cosas, los militares me refiero, si nos están ocultando tantas historias, tantas cosas que no sabemos, pues los viajes en el tiempo pueden ser una de ellas. A mí no me cuesta ningún trabajo pensar que eso puede ser real. ¿Quién podía saber que frente a las costas de Venezuela, hace ya años, los norteamericanos tenían una base submarina de misiles apuntando a Venezuela, en el mar, en la mar? ¿Qué sabemos de eso? Nada. ¿Qué sabemos del Ícaro? Nada. El Ícaro es un mineral que existe en todo el mundo a cierta profundidad. Si usted saca ese mineral a la superficie, se convierte en un material antigravitatorio. Es decir, si usted lleva un trozo de Ícaro en la mano, usted puede volar. Imagínense lo que significaría eso a la hora del consumo de las ciudades, la energía necesaria para mover la civilización humana. Pero hay un problema, que
que nadie puede monopolizarlo, porque está en todo el mundo. Y la guerra secreta que tienen las grandes potencias desde hace algún tiempo y de las que no sabemos nada, es esa: cómo conseguir el monopolio del Ícaro. No sabemos nada. No sabemos nada. Mire, alguien me apuntaba hace unos días: ¿cómo es posible que en un servicio de inteligencia como el Mossad y los servicios de inteligencia militares judíos pudieran entrar los señores de Hamás y secuestrar a 200 no sé cuántas personas y matar a no sé cuántos? ¿Cómo es posible? A no ser que estuviera contemplado para lo que está pasando ahora. No sabemos nada. No sabemos nada. ¿El mejor servicio de inteligencia del mundo? Por supuesto, con gran diferencia. Con una vigilancia las 24 horas de más de 100.000 soldados y llega un tío con un ultraliero y un tío pegando tiros, yo no me lo creo. Eso ha podido ser un CEO, ¿no? Yo no lo creo. Un CEO que lo pusieron. Yo para mí que lo han dejado atrás. Hombre, fíjense la que están organizando a raíz de ese incidente. Alguien les ha puesto en bandeja la posibilidad de arrasar Gaza. Bueno, vamos a olvidarnos de la política. Juan José, ¿y de la IA se sabe algo en España? De la inteligencia artificial. Desviarme un poco del objeto de la conferencia. Mire, la inteligencia artificial, como todo, depende de quién lo utilice y para qué. Es bueno, por supuesto, de la misma manera que es buena, no sé, la fisión nuclear. Pero fíjense ustedes lo que pasó con la fisión nuclear. Lanzaron 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Depende de qué uso le quiera usted dar. Lamentablemente vivimos en un mundo donde lo que más importa es el poder. Mire, yo recuerdo algo que me dejó asombrado. Yo hablé en una ocasión, bueno, en varias ocasiones, con militares norteamericanos que fueron parte de los que me hablaron de Gog. Y yo pregunté, dije, bueno, pero ese asteroide se puede destruir, se puede desviar, hay bombas nucleares, hay medios para hacerlo. Y entonces me respondieron con la mayor seriedad del mundo: no nos interesa. Digo, ¿cómo que no les interesa? No, porque el que sobreviva será el amo del mundo. ...29 de agosto del 2027, ¿no? Parece ser, sí. O una sexta extinción también, ¿no? ¿Una? Que haya una extinción nueva, una sexta extinción con el meteorito, y no sobre las plantas, las cucarachas. Ya existió otra humanidad, nunca mejor dicho, en uno de tus libros. Sí. ¿Por qué no vamos a creer que vamos a estar nosotros siempre aquí y no nos extinguimos y vuelva a existir otra humanidad? Si somos 2 minutos de un reloj. Yo quiero preguntar una cosa. Le hablo, o sea, yo de usted leí un libro cuando salió el primer Caballo de Troya y entonces realmente a lo mejor no tengo tanto conocimiento como ellos. Entonces yo me hago una pregunta: ¿por qué este equipo tan especializado al que llama Yahvé organiza todo este tinglao de traerse a estos, crear el país, montar la religión? ¿Qué objeto tenía que viniese Jesús de Nazaret aquí? Para ellos. Es que, miren, nosotros nos estamos enfrentando a una tecnología o a unas civilizaciones muy diferentes a nosotros, no solamente más avanzadas, sino seguramente diferentes, distintas. ¿Y eso qué significa? Que no podemos comprender, o comprendemos muy poco. Lo que parece claro, o por lo menos a mí me lo parece, que eso obedecía a un plan establecido mucho antes
pero muchísimo antes, en un lugar donde no hay tiempo, con gente que además domina el tiempo. Cuando hablo de dominar el tiempo es algo que parece algo abstracto, algo muy difícil de entender. Mire, yo recuerdo un caso, y lo pongo siempre de ejemplo, de un señor que estaba haciendo footing, baja un objeto, una nave, lo meten dentro de la nave y lo llevan hacia la cordillera de los Andes. Y cuando este hombre me contaba, me decía, cuando pensaba que nos estrellábamos con la montaña, la cordillera se abrió y entramos. Allí había más naves, más gente. Me llevaron a un sitio, a una sala donde había pantallas enormes con escenas y me dijeron, fíjate en esa pantalla. Entonces vi una guerra. Digo, ¿y qué es lo que ves? Y dices, pues soldados, una guerra, barcos, aviones. Y le dijeron, esa es la guerra de las Malvinas. Lo que estaba contando este señor fue en el año 80, y las Malvinas fue 2 años más tarde. ¿Cómo controlan el tiempo? Nosotros no sabemos hacerlo, todavía. Nosotros no sabemos cómo dominar el tiempo, no sabemos. Pero bueno, mi abuela no sabía qué era un móvil. Murió en el 68. Yo no le hubiera podido explicar que con un aparatito así yo hablo con Australia, en tiempo real. Entonces, bueno, estas civilizaciones tienen la capacidad, no solamente técnica, sino mental, de saber qué quieren y cómo lo quieren hacer. Seguramente establecieron la llegada de Jesús de Nazaret muchísimo antes de esa manera. Yo pienso, y es una hipótesis, que lo intentaron unos 80 o 100 años antes. Hay una historia fascinante que yo les invito a que buceen en ella, que es la historia de un faraón rebelde o hereje que se llamaba Akenatón. Este señor tiene una visión que llaman la visión de la ventana y en su palacio ve descender un objeto y le hablan y le dicen y le cuentan de que hay un Dios único y que lo demás no sirve para nada. Y entonces este señor se dedica a establecer el culto a un dios llamado Atón y se carga el resto de las divinidades egipcias. Eso le lleva finalmente a la muerte y a la destrucción. Si hubiera salido bien, a lo mejor Jesús de Nazaret era egipcio, hubiera sido egipcio, pero no salió bien. Entonces esas gentes, esas civilizaciones lo tienen perfectamente previsto todo. Nosotros no lo podemos comprender, somos ni hormigas. Buenas tardes. Mire, yo quiero volver al tema que nos traía, que era el de Yahvé, esos supuestos seres o ese grupo de entes que vinieron a preparar la llegada de Jesús de Nazaret. Lo que no me cuadra es que lo hicieran con tanta crueldad. No oigo. No se oye bien. ¿Me oyen así mejor? Creo que sí. ¿Así me oyen? Ahora sí. Lo que no me cuadra es que Yahvé o el grupo de seres que vino a preparar la llegada de Jesús, ahora, no me cuadra que ese grupo de seres, Yahvé, que vinieron a preparar su llegada, lo hicieran con tanta crueldad cuando lo que él venía es a traer un mensaje de amor y de unidad. ¿Cómo casa eso? No lo sé. Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Qué necesidad había de robar tierras? ¿Qué necesidad había de matar gente? ¿Qué necesidad había de engañar? ¿Qué necesidad había de defender la esclavitud? ¿Qué necesidad había de establecer unas leyes religiosas que eran abominables? ¿Qué necesidad había de condenar a las mujeres si cometían adulterio o eran sospechosas de adulterio? Nunca al varón. Bueno, pues quizá estimaron que ese era el camino. Por eso digo, y repito, insisto, que no era Dios, era otra cosa.
Yahvé era otra historia, era quien fuera, las civilizaciones que fueran. ¿Por qué no quieren que se hagan imágenes de lo que está arriba y de lo que está abajo? Y mucha gente te dice, los teólogos te dicen, para evitar la idolatría. Correcto. Pero ¿no sería por algo más? Por ejemplo, si estos seres, si Yahvé y su gente, los Chasu, veían salir de las naves, de los carros de fuego, a seres muy altos, con escafandras, con 2 cabezas, ¿qué hubiera pasado? Si alguien esculpe o pinta esas imágenes, ¿qué hubiera ocurrido? Hoy los ortodoxos, los ultraortodoxos, estarían adorando a un astronauta. No interesaba. No sé, no tiene justificación. Porque aunque fuera un pueblo de dura cerviz, como podían ser los Chasu, no está justificado que mates a otras personas porque tengan unos ídolos, porque no tengan al Dios Yahvé. Bueno, eso sigue pasando. Las religiones se ha matado siempre en nombre de la religión, en nombre de Dios. Que siempre se ha matado en nombre de Dios la religión. Pues porque las religiones tal y como las conocemos, todas, son abominables, aunque tienen cosas buenas, no cabe duda. Algunas cosas son buenas, es decir, yo no puedo negar que Cáritas está haciendo una gran labor, o los misioneros, o en otras religiones, me da igual. Pero en general lo que hay que hacer es huir de la religión, huir, y practiquen ustedes la religión del espíritu. La religión del espíritu es avanzar, con todos los fracasos del mundo, avanzar por nosotros mismos, pensando nosotros, experimentando la materia, porque cuando volvamos a casa no hay materia. Fíjense lo importante que es vivir. Lo importante que es vivir. Juan José, ¿en qué consiste el método Silva o la visión remota del que habla aquí en el libro? ¿Qué? El método Silva, ¿en qué consiste? ¿Es la visión remota que tú hablas de tu...? Sí, en las guerras de Yahvé, al principio lo hice un poco como una especie de juego, ¿no? Pero no resultó tal juego. Visión remota es un sistema basado en el control mental. Hay un sistema que es el que yo utilicé y utilizo, que es el método Silva, que es uno de ellos. Entonces, ese método consiste, con unas técnicas muy sencillas, consiste en proyectarse mentalmente al lugar, al sitio, a la persona que usted desea. Entonces yo lo que hice fue proyectarme con ese sistema de visión remota, en este caso a la época de Moisés, y contemplaba las escenas que yo acababa de leer en la Biblia, que decían tal, tal y tal. Yo me proyectaba y no era así. No era así. El método Silva lo pueden ustedes encontrar en Internet, se da en muchísimas ciudades, son 2 fines de semana, se lo pasa uno bomba. Es muy divertido y muy útil, muy interesante, porque uno puede viajar con la mente y puede entrar en las personas, en las plantas, en el futuro. Yo cometí el error de trabajar en el año 75 con la Gaceta del Norte, que era un periódico enorme, en la primera página. Cometí el error de proyectarme, si era el mes de febrero, de proyectarme al mes de mayo siguiente, y veía las noticias de la primera página y lo apuntaba. Y un día me encontré con que un petrolero encallaba en las costas de Galicia y provocaba un desastre. Claro, me encontré con una situación de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Aviso a la naviera? ¿Me van a encerrar? No pude hacer nada. Y en mayo se estrelló un petrolero llamado Urquiola en Galicia, provocando una marea negra. A partir de esos momentos yo dije, no quiero saber nada del futuro.
Entonces, visión remota es eso. Los norteamericanos tienen un ejército que se llama de visión remota. Estos militares lo que hacen es proyectarse mentalmente a donde sea, a donde se les solicite. Por ejemplo, a cárceles, a reuniones de los enemigos, cuando se produce una conversación de tipo militar o político, los expertos en visión remota se sientan como secretarios o como traductores y ven si la persona que está ahí enfrente está mintiendo. Juanjo, perdón, es que antes de que termine esto quiero hacerte una pregunta que lleva muchos meses atormentándome, porque yo estoy segurísimo de que Yahvé tiene que ver con Cali Castilla y este equipo de seres que se vieron confinados aquí tras la rebelión de Lucifer por una serie de decisiones por parte de los 24 ancianos y de otras entidades. Pero yo pienso, ¿es posible que el llamado Proyecto Misericordia pueda cambiar esta situación, lo que está ocurriendo? ¿Es posible que el Proyecto Misericordia sea parte de esos sueños por parte de Abba y por parte de él, de Jesús? Yo soy muy pesimista. Esta sociedad está enferma y no hay forma de arreglarlo. Sí, pero este mundo sigue siendo su mundo, de Sí. alguna manera. Mire, si usted lee el libro de Gog, la última o penúltima línea habla de algo muy, muy interesante, que no se lo voy a decir. Yo sé también cosas. Bueno, perdónenme la interrupción, pero llevamos ya hora y media de charlas y de explicaciones y de conferencias. Por favor, vamos a ir terminando ya con las últimas preguntas. Un par de preguntas más o tres más, no, por favor, porque ya se nos metemos en las 2 horas. ¿Me oye? Si hablo así más o menos. Sí, ahora. Buenas tardes. Me llamo Antonio. Quisiera hacerle una pregunta. Estamos hablando de Dios, de Jesús, de la resurrección, pero yo me gustaría saber si usted puede explicarme o la opinión que usted tiene personal sobre quién fue realmente Jesús, si tenía algo que ver con la divinidad y qué es realmente Dios para usted. Yo no quiero herir susceptibilidades. Lo he dicho antes y lo repito. Quiero ser muy respetuoso con las creencias de cada cual. Cada uno, si es cierto lo del contrato, ha venido aquí para vivir o experimentar lo que sea. La Iglesia Católica o el budismo o el ateísmo, no sé lo que sea. Después de leer intensamente varias veces Los caballos de Troya y de pensar muchísimo, les recomiendo una segunda y una tercera lectura, son las más interesantes. Yo llego a la conclusión de que una vez más la religión nos ha contado las cosas de una manera burda. Jesús de Nazaret no es el Hijo de Dios, aunque él lo dice. ¿Por qué? Pues porque realmente era muy problemático para él en aquel tiempo hacer una aproximación a la verdad. Él tuvo, el verdadero problema de Jesús fue encontrar las palabras para transmitir lo que quería transmitir. Pero bueno, lo más fácil, lo más sencillo era decir: yo soy el hijo de ese Yahvé, de ese Dios, y punto. Por lo que yo sé, Jesús de Nazaret sería uno de los hijos del Hijo Eterno. Tenemos al número 1, al Padre Azul, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito, no al Espíritu Santo, al Espíritu Infinito, que es un Dios magnífico, el responsable de la creación de las mentes. Imagínense ustedes a dónde nos llevaría esto.
y de la entrada en todo el reino animal, por simplificarlo. Jesús de Nazaret es uno de los miles, según esa teoría, uno de los miles de hijos del Hijo Eterno. Por tanto, Jesús de Nazaret sería un nieto, como hoy lo entendemos, del Padre Azul. Cada universo, cada galaxia necesita un Dios. Jesús de Nazaret, cuyo verdadero nombre no es ese, sería el Dios creador de ese universo local, de esa galaxia. Pero imagínense la cantidad de galaxias que hay y por tanto la cantidad de dioses con mayúscula. Jesús de Nazaret es un Dios creador. ¿Cuántos dioses con mayúscula habría en el universo físico o en la creación visible? Si nos metemos en la creación invisible, aquello se nos va de las manos. Si difícilmente podemos entender la creación visible, ¿cómo vamos a entender la creación invisible? La creación visible estaría formada por 7 grandes superuniversos, 7, con el paraíso en el centro, la casa del Padre Azul, a donde tenemos que ir. No sé si he respondido a su pregunta o si se rasgan las vestiduras. Dos preguntas más y nada más, ¿vale? Es decir, Dios sería, Jesús de Nazaret sería un Dios. Para mí es un Dios creador, un hombre Dios, que se encarna en la tierra con una finalidad, no la que nos han contado. No vino a redimir a nadie. No vino a redimir a nadie, vino algo mucho más interesante, que es crear la esperanza de un mundo extraordinario. ¿Qué culpa tengo yo de los pecados de mi abuelo? Si los tuvo. Pues no, eso es un invento de la Iglesia, eso es otro invento. Yo le quisiera hacer una pregunta. Ella, señora Moreno, ¿usted quería? Sí. Yo antes. Yo quisiera hacerle una pregunta. Si veníamos a hablar de los ovnis, nos hemos metido en la religión, en Jesús y los primos de Jesús y de toda la generación entera. Usted me ha dejado con la religión ahora mismo, que voy a mi casa más caliente que la pata de una nafe. Porque lo que yo creo y lo que a mí me habían hecho creer y lo que me había hecho sentir, pues me la tira usted todo abajo. Pero si es que cuando uno lo estudia mínimamente se da cuenta que casi todo es falso. Entonces, ¿para qué puso Dios a los seres humanos en la tierra y ahora lo están intentando quitar con las guerras? ¿No tenía que haber dado más mentalidad y más corazón y más sentimientos para que no haya tanta porquería en la tierra? Y también le quiero preguntar si los ovnis realmente van a un sitio y cogen a una persona, ¿por qué lo cogen? Si los abducen, si los secuestran, hay muchísimos casos. Yo tengo unos 800 casos. Yo, por pura casualidad, yo estuve viendo 4 días un ovni. ¿Dentro? En mi pueblo. ¿Dentro? Aquí no, yo lo vi. Viéndolo. Loli, ¿eres tú? ¿No? Sí. Es que ya mismo no te veía. Entonces, yo aquí en mi pueblo era la feria y resulta de que yo me vine de la feria enfadada porque mi madre no me quiso dar dinero. Y durante los 4 días de feria lo estuve viendo. Y lo vi por una ventana que había muy pequeña en mi cámara y resulta de que cuando yo miré a coger una botella de agua para que me pusiera fresquita el tiempo, pues resulta de que yo vi como si fuera de día,
¿Por qué me buscaron a mí con tanta gente que había en Herrera? Mire, no sabemos por qué una persona ve una de estas naves y otras no. Incluso hay grupos donde una persona ve un objeto y el resto del grupo no lo ve. No sabemos, tienen una tecnología tan avanzada que son capaces de hacer eso, ¿eh? Bueno, pues desde lo más remoto del tiempo que nosotros sepamos, en base a las pinturas rupestres, por ejemplo, en base a la mitología, las leyendas, etcétera, sabemos que están aquí. Y hay una sospecha, que son ellos, estas civilizaciones, no sabemos cuáles, los que han creado el ser humano. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué usa el plural? Elohim, los dioses. ¿Quiénes eran los dioses? Pues toda esta banda que estamos viendo, ¿no? Más o menos. ¿Y qué pasa? Ellos tienen la capacidad de manipular genéticamente a una criatura. Nosotros medio lo estamos haciendo. Entonces puede ser que en la más remota antigüedad, hace mucho tiempo, a un grupo de primates que estaban evolucionando favorablemente en el sentido de su desarrollo corporal, los pudieran intervenir genéticamente para reconducirlos hacia la inteligencia actual, humana. Según mis noticias, esos primates no eran los chimpancés y todos los gorilas y todos estos sino unos primates que actualmente quedan en Madagascar, que se llaman lémures, muy inteligentes. Y a partir de ahí, si tú intervienes genéticamente a estos seres, puedes conseguir darles la inteligencia en su momento. Nosotros todavía no sabemos hacerlo, pero ahí andamos. Entonces, podríamos ser consecuencia, fruto de una tecnología extraordinaria, maravillosa, que no podemos ni imaginar. Que luego el ser humano ha creado las leyendas de Adán y Eva, de la manzana y de la serpiente y todo esto, eso es todo falso. Eso es un cuento chino. A ver, vamos a ver. Yo le pregunto a usted, cuando Caín mata a Abel en la Biblia, dicen que el señor Caín agarra y sale corriendo y se va a la tierra de Noz. Si Adán y Eva fueron los primeros padres, ¿quién era Noz? Eso está copiado. La creación del ser humano está copiado de unas leyendas mesopotámicas, como el diluvio y como tantas cosas. Pero seguramente la verdad es mucho más simple y más bonita. Yo no me imagino a Dios sacando de una costilla a la mujer. ¿Por qué? ¿No podía ser al revés? ¿Quién es más inteligente? La mujer, siempre, a lo largo de toda la historia. Cuando no vea. Bueno, gracias por dejarme que le pregunte. La verdad es que tengo muchísimas preguntas, porque sí que es cierto que es difícil sacar una conclusión de lo que somos, de dónde venimos y todo lo demás, y cada uno tendremos la nuestra propia, ¿no? Pues esta charla realmente a mí lo que me ha hecho un poco desmontarme el puzzle que yo tenía hecho. Más que montarlo, me lo ha desmontado. Entonces tengo muchas dudas sobre muchas cosas, pero quiero ceñirme a una, ya que el tiempo es corto, y me gusta mucho su libro de pactos y señales. Yo vibro con eso de esos pactos, ¿no? De que uno le pide, bueno, no sé usted a quién le pide que le den esas señales, al Padre Azul. Ese Padre Azul me imagino que para usted será como el creador para mí, ¿no? Como el creador, como para otras personas Dios, para otras personas. Entonces, si usted cree en ese Padre Azul, como yo creo también en ese creador, yo no le llamo Dios ni le llamo, ¿no? Sino nuestro creador. Y realmente le pide y ve que le contesta y lo cree como algo bueno, ¿no?
lo siente como algo bueno que nos ha creado en el amor y ¿no? Y que todos dentro nuestra hay una chispa divina, creo que ha dicho antes, que todos dentro de nosotros llevamos una chispa de ese Padre Azul, ¿no? Entonces, no podemos hacer nada. Todo esto que nos cuenta es súper interesante. Me parece... Sí, a eso voy ya. Todo lo que nos ha contado es súper interesante y seguro que todos sus libros son súper interesantes, pero no podemos hacer nada por cambiar las guerras, por cambiar todo lo que estén haciendo esa gente que están haciendo y manipulando, pero sí podríamos centrarnos en esa chispa que todos tenemos de ese Padre Azul. Y esa chispa que todos tenemos, potenciarla, ver cuáles son sus cualidades y cuáles son de qué está hecho, y darle a eso la fuerza, ¿no? Mira, que lo otro está bien por conocimiento, pero eso creo que no vendría bien. La clave de todo lo que hemos hablado, de todo, para nosotros, para nuestro interés, está en, primero, aceptar que esa chispa está en nuestra mente, aceptarlo. Y para eso es muy fácil, basta con pedir señales difíciles, no que mañana llueva, no, difíciles, como lo de la rosa, por ejemplo, ¿no? Ese es el primer paso. Y el segundo es, si usted consigue demostrarse a sí misma que esa chispa es real, que está dentro de nuestra mente, automáticamente el siguiente paso es, de acuerdo, yo voy a hacer tu voluntad, que es algo aparentemente difícil y confuso, pero no lo es. Yo tengo un problema, el que sea, importante. Si yo no sé resolverlo, o no tengo medios ni inteligencia para resolverlo, hay que dejarlo en manos de esa chispa, de ese Dios, el número uno. Ni los ángeles saben cómo se produce el traslado, entre comillas, del paraíso, de esa chispa a la mente del niño. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Pero es real, y yo les invito a que busquen pruebas, señales de que eso es verdad. Si eso es cierto, y les aseguro que lo es, y te pones en manos de su voluntad, no vas a tener prácticamente ningún problema que no se vaya a resolver. Antes de que tú pienses, no llego a final de mes, o necesito una lavadora nueva, él ya lo sabe. Y va a buscar los medios y los sistemas para que eso se produzca, sin necesidad de que tú implores. Por eso no es positivo, es una pérdida de tiempo, levantar el puño contra Dios, porque has tenido un percance, o porque se te ha muerto un hijo, o por lo que sea. Está todo minuciosamente detallado, estudiado, y además no lo hemos hablado aquí. Este mundo sería un mundo, lo que Jesús de Nazaret llamaba experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda la creación, cada X mundos, hay uno que llaman experimental o laboratorio, donde cabe lo mejor y lo peor. Pero bueno, para mí lo más importante es ser consciente de la existencia de esa chispa en el interior de cada ser humano. Los nepalíes saludan a la gente siempre con un deseo: saludo al Dios que llevas dentro. Con mucha inteligencia, ¿eh? No sé cómo lo han sabido. Bueno, pues muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Y bueno, y a ver si tenemos oportunidad en un futuro quizás de volver, ¿no? ¿Cuándo vaya a venir otra vez? ¿Cómo has dejado? Pues llevamos 2 horas, Loli. Para todo lo que hay que remediar. Aquí no podemos estar todos los días, Loli. Vamos a comer.